Bueno, vamos ya con esta segunda hora, el día de San Simón y San Judas Tadeo. San Simón era el décimo apóstol y era fervoroso, el celote, dicen. Celote no es de celos, es que los celotes eran los más fanáticos de entre los seguidores de Jesús, porque para los judíos eran fanáticos. Pero Judas Tadeo es un caso curioso, porque cuando vivió, no le hacían ningún caso. La verdad es que había tantos apóstoles importantes y tal, que Judas Tadeo, además se llamaba Judas como el Iscariote, ni puñetero caso. Pues eso es, de 12 hijos no nació ni el primero ni el segundo, sino el noveno. Y claro, entre 12 hijos el noveno, pues nada, total, que nada. De hecho, en cambio, el malo, el Iscariote, sale continuamente y en las obras de arte en el Prado, estos que pronto les tiraran tomate, los de la Unión Europea, porque eso de Stop Oil son los mismos que ayer dijeron que queda prohibido desde el 35 en Europa comprar coches, gasolina, diésel, híbridos. Por supuesto hay que irse de esta Unión Europea. Ayer una gente que no representa a nadie, que no ha sido elegida por nadie, que son una banda de atracadores al servicio de las renovables, pero una banda de atracadores, deciden cargarse la economía de la Unión Europea. Porque dicen que van a lograr la emisión cero de CO2. Primero, eso es imposible. El ser humano sin coche emite CO2. Socretinos. El CO2 es necesario para la vida en el planeta. De hecho, si volviera Simón, que tenía un genio tremendo, no iba a echar tomate, que estos imbéciles. Hubo un imbécil que además se echó tomate encima. Si no se distingue en ti la berza del tomate, soy imbécil. Está delante de la joven de la perla. Como se entere Scarlett Johansson, se hace, no sé, liberal. Mira que posaba bien la joven de la perla. Se pasó toda la película posando, ¿verdad? Bueno, está bien, pero bueno. Pero el problema fundamental, en el caso del pobre San Juan Tadeo, es que en contra de lo que pensaba, digamos, la historia oficial, pues la gente empezó a pedirle milagros y como los hacía, pues se ha convertido en el santo más buscado en las páginas de anuncios. Ustedes van a las páginas de anuncios, si es que todavía las siguen, y en los periódicos que no se han hecho bolcheviques, que ya son cada vez menos, ahí, San Judas Tadeo, ayúdanos. San Judas Tadeo, gracias por tu merced. San Judas Tadeo, 8 novenas, curaste a mi marido, tal cual. San Judas Tadeo. Y el único problema de su vida es que tenía que ir aclarando, no soy el traidor, lo cual también es un problema. Pero en fin, el caso es que es muy apreciado por el pueblo, despreciado por la historia oficial, y eso pues hace que nos caiga bien. Bueno, hoy empieza ya la alerta amarilla o naranja. Yo creo que empezó anoche a las 8, que es cuando a las 8 y pico evacuó el Partido Popular un comunicado que era un salvavidas, porque es imposible, mira que llevamos tiempo diciéndolo, hacerlo peor. Y a las 8 se dieron cuenta de que estaban en el abismo y dando un paso al frente. Así que han dado un paso atrás, pero siguen en el abismo. Llamadas conversaciones. Bueno, pues el tiempo lo acompaña. Alerta amarilla y naranja en toda Galicia por lluvias y viento. Y la culpa es de Alberto Núñez Feijóo por confiar en un eurócrata o en un europájaro como González Pons para meterse en estos engrudos. Pero vamos, lluvia, viento, alerta, oleaje, en fin, mucho cuidado. En el resto de España todavía cielos nubosos, pero se supone que eso saltará a los Montes del León y se irá extendiendo. El lunes más o menos se calcula que puede llover en Madrid, pero no gran cosa, no está la cosa todavía de llover en serio. En Madrid nos vamos a 24 grados, en Granada siguen dando la máxima, con Jaén 32 y la mínima Albacete y Teruel, pero bueno, una mínima, es que a todo le llamamos mínima, 9 grados. Bueno, vamos con Rosana Leviada y Vanessa Vallecillo a tratar de explicarles lo que sucedió ayer.
Hay dos maneras de explicarlo. Una, contando la verdad, y otra, contando lo que pasó. Son dos cosas distintas. Si yo fuera un periodista al uso, pues entonces contaría lo que pasó. Pero a mí eso me da igual. O sea, lo que hacen los políticos y tal, bueno, me da exactamente igual. El problema de fondo es que aquí estamos ante un golpe de Estado, ante un cambio de régimen, ante una liquidación del régimen constitucional que votamos los españoles en 1978. Y ese cambio de régimen se quiere hacer exactamente igual que se ha hecho en otros sitios de Iberoamérica, porque para Sánchez es un espadón bolivariano, no ha tenido valor para ser militar, pero es el clásico matón, que allí sería un espadón, y aquí es simplemente un matón de la política asociado con los terroristas, los golpistas y los comunistas, que son los íntimos de los terroristas y los golpistas. Y su proyecto es un cambio de régimen. Cambio de régimen se haría mediante un tribunal constitucional que ilegalizaría lo legal y legalizaría lo ilegal, exactamente igual que en Venezuela y en todos los países, antes en Ecuador, y en Perú y en Chile lo han intentado, lo intentan en Argentina, lo intentarán en Brasil. Es cambiar la Constitución sin que se note. ¿Cómo? Colocando a los jueces en los tribunales supremos, sean constitucionales o el Tribunal Supremo de cada país. No debería existir un Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional debería ser una sala del Supremo, dedicada a los derechos constitucionales, punto. Esto es un tinglado que montaron en la Constitución, pues por copiar la Constitución alemana. Es verdad que hace 40 y pico años tampoco se podía prever en el 78 lo que iba a pasar y cómo iba a evolucionar España. Pero es igual, si la Constitución está hecha de una manera tan ambigua que permite interpretarla lealmente y legalmente. El sentido de la Constitución es el que es. ¿Qué dice de los jueces? Dice que los jueces serán elegidos mayoritariamente por los jueces. 12 de 20 vocales del llamado Gobierno de los Jueces o Consejo General del Poder Judicial. Otros 4 por el Congreso y otros 4 por el Senado. Eso es lo que dice la Constitución. Eso se lo cargó Felipe González, de cuya infausta llegada al poder se cumplen hoy 40 años. Malditos 40 años. Malditos 40 años. Dicen, bueno, pero Felipe era bueno. No, Felipe era malo. Lo que pasa es que su partido ha tenido, dentro de la degradación general de la política, que es un problema general, igual que ha decaído, no sé, el bachillerato, pues ha decaído el nivel de los políticos. El nivel de los políticos en la transición era muy superior, incluso en la izquierda. Hoy, por ejemplo, escribe Antonio Lucas un artículo de odio contra el bando nacional y el Valle de los Caídos, que lo hubiera hecho que lo expulsaran del partido cuando el partido era un partido antifranquista, el partido que yo conocí, el partido de Tamames, de Sartorius, el partido de la Reconciliación Nacional. Es decir, los comunistas han vuelto a la escoria totalitaria que era la de los años 30, la que nos llevó a la guerra civil. Ellos nos llevaron a la guerra civil, desde luego no Franco. Franco la ganó porque se la declararon y ni siquiera la provocó él. Pero bueno, lo fundamental. Con Felipe González, en el año 85, empieza el asalto al Poder Judicial. ¿Para qué? Para quedarse eternamente en el poder. Porque esto la derecha no lo entendió con UCD, no lo entendió con Alianza Popular, sigue sin entenderlo con el Partido Popular y al menos de momento aguanta Vox como antes aguantaron Ciudadanos y UPyD. La única manera de no corromper el régimen es mantenerse fuera del reparto de jueces. Ya sabemos que hay jueces locos por corromperse, ya lo sabemos. Pero es que ahora hay una jarca de jueces, un hato, una reala, una punta de ganado infame, que lo que quiere es cargarse el régimen sin consultar a los españoles. O sea, la Constitución española se basa en la unidad de la nación española, que es la dueña de la soberanía nacional. Eso quiere decir que España, toda España, nos pertenece a todos y cada uno de los españoles. Si tú cambias el sujeto político, ¿quién es el propietario de España? Entonces, claro, te cargas todo. ¿Y qué es lo que quieren? Exactamente cargarse eso. Que de Cataluña solo pueden opinar los catalanes, en fin, lo que ya estamos viviendo.
Y ante ese asalto al Constitucional, que tiene además nombres y apellidos, es Cándido el Malo, conde Pumpido, que como presidente del Constitucional, que diría que la ley del sí es constitucional, mentira, que la ley trans es constitucional, es mentira, que la persecución del español es legal, es mentira, es ilegal, y así todo. Por supuesto, la ley de memoria y todas estas mamarrachadas y cosas peores que estamos viviendo. Entonces, ante esto, el Partido Popular, cobarde siempre, acomplejado, que dirá la izquierda, que hay no sé qué, es que tenemos que tener una imagen, la imagen que dice la izquierda. Qué colección de payasos y de cretinos, o sea, es una cosa indignante, estoy harto de votarlos. Bueno, de hecho, dejé de votarlos hace ya años. Tampoco es que me han sacado de pobre los otros, pero bueno. Pero por lo menos no se me queda cara de tonto cuando me miro al espejo al afeitarme. Pero ¿qué ha pasado con Feijóo? Feijóo no se ha dado cuenta, porque está envanecido y está rodeado de la misma corte que tenía en Galicia. Y cuando uno está rodeado de gente que, qué bien presidente, excelso presidente, cumbre presidente, como le decía el joven Arenas, al joven Aznar, pues cuando a ti te dicen cumbre presidente y todos los días te elogian y eres infalible y eres magnífico, pues al final te lo crees y crees que todo lo que haces está bien. Y si está mal, te lo van a perdonar. ¿Qué es lo que ha pasado con el PP? Esto lo explicó muy bien Luis Herrero, que conoce esto de lo que nació en un gobierno civil. Su padre fue fiscal general del Estado, su hermano teniente fiscal, en fin, conoce eso perfectamente. La tesis de Luis es que no tienen solución. Es a la que he llegado también después de ver algunos banquillos, aunque haya salido luego libre, pero no tiene solución. O sea, el juez y el fiscal en España hoy por hoy no tienen solución. Hay que confiar en la honradez personal del juez y del fiscal, pero la estructura tiende a la corrupción. Bueno, y ahora ya, por supuesto, con Sánchez es la corrupción pura. Pero el problema de fondo es que cuando el Partido Popular exhala una verdad, que es la que tradujo Ángela Martialay en el titular del Mundo de anteayer, que comentamos aquí, que es que temían al rendirse en los jueces, es decir, al rendirse ante el golpe de Estado, que Pumpido desde el Constitucional declare constitucional la liquidación de la nación y de la Constitución, que temían la reacción de la derecha política, judicial y mediática. Y dice, bueno, y si el PP no es la derecha política, no es la derecha judicial y no es la derecha mediática, ¿qué leches es el PP? La derecha burocrática, la filatélica, la que está para poner el sello en lo que escriben otros. Era la muerte del PP. Y alguien, a lo mejor el propio Feijóo, ante el abismo, cuando sale Sánchez en Pretoria, no lo pudo reprimir, los tenía bajo la bota. Y como es tan animal, pues quiso presumir de ello. Entonces, al presumir, claro, no le dejó más remedio, como pasa a veces con la derecha, que ser decente. Dije, hombre, no. ¿Y cómo damos marcha atrás? Porque, claro, vamos a quedar ante todo el votante. La derecha electoral, por supuesto, nos va a machacar, nos va a matar. O sea, esto le damos a Vox el oxígeno que le falta, le quitamos a Ayuso el que necesita, y encima yo quedo como un gilí, exactamente. Bueno, pues hay que dar marcha atrás. ¿Y qué tenemos para dar marcha atrás? Mira lo de sedición que han aprobado. Porque encima hoy la tonta esta, la cazcarriosa, pues ha dicho que por supuesto que van a cargarse el delito de sedición. ¡Ah! Ya tengo el remedio. No podemos pasar por el delito de sedición. Pero antes ellos mismos habían dicho, González Pons, plan Pons, Belleza en 7 días, ya nos dijo que eran cosas separadas. ¿Cómo van a ser cosas separadas? Si estás negociando con Sánchez, ¿cómo va a ser distinto lo que negocias con Sánchez de lo que negocias con Sánchez? Si Sánchez es el golpe de Estado. Bueno, total, que al final sacaron ayer un texto mal escrito, mal redactado y con un lapsus absolutamente maravilloso, de estos que pasa cuando no es que se les escapara la verdad, es que escriben mal. Es que escriben mal. En fin, lo que decían es que, por supuesto, el Partido Popular no antepone el interés general al interés personal o de partido.
Bueno, está bien que lo digas. Esa sinceridad te honra y al mismo tiempo te condena. Luego dijeron, no, rectificación, sí antepone el interés general, se les escapó, pero es la verdad. Luego había 2 o 3 faltas de concordancia, de sintaxis, en fin, lamentable. Hecho a prisa y corriendo, un chorrión de cosas, cuando lo que hay que decir es, quedan rotas las negociaciones con el Partido Socialista. Se acabó. Quedan rotas las negociaciones. Mientras el Partido Socialista no acepte cambiar la forma de elección del gobierno de los jueces, el PP no tiene nada que negociar. Si quieres añades, y mucho menos con los golpistas liquidando el delito de sedición. Pero lo principal es lo otro. Entonces en la nota decían no, y ya veremos. Al final es... Pero invitamos a hablar sobre el delito de sedición y rebelión. ¿Pero qué dices, perdices? Otra vez González Pons, porque claro, no quiero meterme con Feijóo, más fácil meterse con el segundo. Y aparte que Pons no hace más que enredar. Ha ido a rendirse, lo han mandado a rendirse y él se rinde. Tampoco es culpa suya. Pero es que es muy difícil rendirse ante Sánchez. Quedas como un gorrino y además Sánchez te delata. Mira este imbécil cómo se rinde. Que es lo que pasó ayer. Y al final dice que hablará del delito de sedición. ¿Cómo que hablar? Tú no tienes nada que hablar del delito de sedición. Tienes que mantenerlo. Y si estos lo derriban, decir que en cuanto llegues al gobierno, no solamente vas a poner el delito de sedición, sino que vas a juzgar a todos los golpistas. Vamos a contar lo que sucedió, pero en síntesis lo que sucedió es que el PP de pronto se dio cuenta de que había quedado como cagacho en Almagro y que iba a las elecciones de mayo cojo, manco, tuerto y desvaído. Y dijo, ¡ay! Me duele España. Entendido los votos. Seguro que va a encargar una encuesta interna. No lo sé, pero lo adivino, los conozco. Y entonces al ver que la gente rechaza cualquiera, el votante de la derecha, cualquier acuerdo con Sánchez, dijeron, a ver si nos estamos equivocando, a ver si la derecha judicial, política y mediática tiene razón, a ver, y claro, cuando el otro sale chuleando en Pretoria, Mar, hay que hacer un comunicado. ¿Sobre qué, jefe? Que no pactamos más con estos. Uf, qué alivio. Ayer había una exhalación de alivio. Ni les cuento en la Comunidad de Madrid. O sea, el Balduero se agotó ayer en Madrid. Tiraron de Balduero y dicen, no, el de los 7 mejores vinos, el mejor. Bueno, lo que pasó. En las últimas 24 horas se ha producido un vuelco en esa negociación de los órganos judiciales entre PSOE y PP. La última hora hasta ahora pasa por África y en concreto en las declaraciones que el presidente del Gobierno ha realizado hace tan solo unas horas a un grupo de periodistas que le acompañan en su viaje cuando le han preguntado precisamente por esa suspensión de las negociaciones por parte del Partido Popular. Dice Pedro Sánchez que a Feijóo le han temblado las piernas y que el argumento basado en la reforma del delito de sedición es una excusa. El presidente del Gobierno no ha disimulado su enfado y ha explicado que el PP cede ante la derecha más extrema y él no puede aceptar chantajes. En esa conversación informal con periodistas en el vuelo que trasladaba la delegación gubernamental a Angola, Sánchez ha afirmado que el acuerdo y los nombres estaban pactados y que solo quedaba cerrar el nombre del presidente del Tribunal Constitucional y 2 enmiendas al texto. Sobre el delito de sedición y su reforma para rebajar las penas, Pedro Sánchez ha explicado que no tiene nada que ver con la negociación sobre el Consejo y el Constitucional y que esta reforma estaba dentro de los compromisos de legislatura. Desde que a primera hora de la mañana el propio Sánchez anunciara el acuerdo, se sucedieron varias reacciones por parte del Gobierno. El acuerdo está listo, está preparado y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios. Sí o no queremos renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo. El Gobierno de España dice sí de manera rotunda. De que efectivamente tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que a criterio de este Gobierno se contemplan de una forma que en el Código Penal que no son comparables con otras figuras similares que pueden existir en el ordenamiento jurídico europeo. En algún momento se ha interpretado por mis palabras que yo estaba dando un paso más. Para nada, en el fragor de este debate de presupuesto, pues no siempre uno termina de completar la frase y lo que he querido decir que hay un compromiso firme cuando tengamos las mayorías suficientes para poder impulsarlo, cosa que hoy no ocurre. Es tan zote, es una lerda de tal envergadura que ella misma primero se desdice y luego afirma. Dice, es que no tenemos la mayoría suficiente. No, si ya te entendemos.
por eso, para completar la mayoría que no tienes ni vas a tener, por eso te cargas el delito de sedición. O sea que el alzamiento contra el orden constitucional no será delito, será lo mismo que robar una gallina. ¿Qué digo una gallina? Un huevo. Esa es la realidad. No hay golpes de Estado en un gobierno golpista. Claro, natural. Hombre, si yo fuera golpista querría lo mismo. Dice, yo quiero dar un golpe de Estado, pero por si falla, lo que quiero es que no sea delito. Para insistir hasta que me salga, normal. Pero la Cazcarriosa se había delatado no, hace 2 semanas que en toda la prensa se dice que el PSOE tenía preparado cargarse el delito de sedición. Se han publicado no menos de 20 columnas. Ya de comentario, o sea, información había de sobra. Pero es que lo había dicho la Esquerra hace meses, años. Para ellos nunca hay delito. Hasta que romper España, todo lo que hagan está bien. Y si dicen que es un delito, pues muy mal. Pero vamos al momento abismo. Que esto es verdaderamente extraordinario. El momento del comunicado de Feijóo. Yo tengo que confesarles que ayer estaba mandando la columna para El Mundo. Y entonces, cuando la acabo de mandar, ya para meterla en imprenta, salta el comunicado. Y yo iba a cenar, no judías verdes con jamón, pero iba a cenar. Ensalada. Y entonces me dice David Lema, que estaba en Opinión, dice, acaba de salir el comunicado, ¿quieres cambiar la columna? Porque la primera frase era... Feijóo se ha rendido ante Sánchez. Aquí se resume toda una cadena de claudicaciones históricas, etcétera. Porque era lo que había pasado. Lo había cantado Sánchez si el PP no reaccionaba. Y en ese momento no había reaccionado, era evidente. Se había rendido y no le importaba que se supiera, pensando en su mente de catetos, de cosmocatetos, pensando que eso se olvida. Eso no se olvidará jamás. Porque además ya te lo recordará Sánchez. Bueno, y en ese momento, pues ¿qué hice? Cambié la columna, dame 20 minutos. Y escribí encima, es decir, ¿pero me lo creo? No, porque en esta negociación Feijóo ha perdido su credibilidad. Espero que efectivamente rompa. ¿Pero me lo creo? No, porque no me deja creérmelo el propio Feijóo. Me gustaría creer el comunicado del PP, pero no puedo. Primero me han mentido, después me han engañado y luego se han rendido. Pues te va a votar tu familia, pero yo no. Entonces, ¿qué dice el comunicado? El comunicado está muy bien, salvo el final. Esto es como si cuando hace el discurso contra el golpe de Estado, el rey Felipe VI, al terminar, dice, bueno, y ahora lo que hace falta es diálogo entre todos los que han participado, vamos a perdonarnos mutuamente, pero entonces ya se acabó. ¿Qué dijo de diálogo? Ni una palabra. No dijo la palabra diálogo, por eso fracasó el golpe. Si dice diálogo, estábamos ya en lo que estamos ahora. Bueno, ¿y qué dijo el comunicado? Bueno, pues ese comunicado se emitió sobre las 8 de la tarde, aproximadamente, a última hora. Feijóo anunciaba que suspende las negociaciones, pero que no las rompe, las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial para esa renovación y del Tribunal Constitucional. Pero no solo eso, el presidente popular también se ofrece al Ejecutivo para abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión si Sánchez abandona a los separatistas. Feijóo mantuvo una conversación telefónica con Sánchez y en ella le mostró su extrañeza por el cambio de opinión sobre el Código Penal. La reforma del delito de sedición es, a su juicio, una incongruencia para negociar el reforzamiento del Estado de Derecho. Horas antes, Feijóo ya mostraba sus dudas. Nuestra posición está muy clara y muy nítida. Nosotros estamos a favor de concretar con mayor exactitud esos delitos, ser contundente en la tipificación de los mismos y ser contundente en el agravamiento de las penas. Y es que una simple convocatoria de un referéndum ilegal ha de estar con una sanción
clara y contundente en el Código Penal de la democracia española. No tienes por qué cambiar nada, es suficiente. Si hubieran tenido valor Marchena y sus unánimes, los hubieran condenado por rebelión, que es lo que era, rebelión contra el orden constitucional. Si no hubieran sido los virus de las ratas en que se convirtieron, hubieran dicho que había una ensoñación. Pero al menos por sedición los condenaron. No los 24 años que les tocaban, sino los 12 que les pusieron. Pero al menos por sedición. Por supuesto que era un delito de rebelión. Y está contemplado en la Constitución. No hay que falta cambiar nada. Lo que hace falta es aplicarlo. Pero ¿qué pasaba? Feijóo se estaba dando cuenta, porque tonto no es, aunque no es lo listo que él cree, ni lo que le dicen. La prueba es que se ha metido en una ratonera él solo. Estas conversaciones jamás debieron empezar. Jamás. Ahí el PP solo podía perder y el PSOE solo podía ganar. Él solo se metió, pero conforme iba avanzando se iba dando cuenta, porque oye radio y alguna otra radio de oposición y algún medio de que queda, y sobre todo que es que encargaría la encuesta. Si es que los conozco, me los sé, los he visto traicionarnos tantas veces, los conozco. Encargas una encuesta, gente a favor del pacto judicial con el PSOE, votantes del PP, a favor 3%, en contra 89%. No sabe, no contesta, el resto. ¿Tantos? No, tantos no, todos. Todos. Porque todos hemos visto desde el golpe de Estado en Cataluña que quieren cargarse España. Y esta es la cuestión, es que no hay más. En fin, ojalá les dure la virtud, pero sinceramente la he visto hacer tanto las aceras que me cuesta. Estoy dispuesto a aceptar que hasta las peores pecadoras y los malhechores más contumaces se arrepienten. Pero quiero verlo, quiero verlo. Y ojalá lo vea. Mientras, óptimos mayores. Una solución, Federico, para todas aquellas personas mayores de 65 años que tienen un piso en propiedad y que tienen problemas de liquidez, problemas para llegar a fin de mes, que necesitan dinero contante y sonante para pagar a ese cuidador, para pagar los gastos, la luz, el gas, en fin, la compra. Vamos a hablar de la hipoteca senior de Óptima Mayores. Tenemos un teléfono donde se pueden informar, importante, no van a perder la propiedad de su vivienda. Vamos a dar ese teléfono, 900-800-864, 900-800-864 o en hipotecasenior.es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Hombre, esta es la musiquita del reloj España, es este que tengo yo ya aquí, con el nombre grabado, Sergio, que esto es muy importante. Y con la bandera de España también. Por y el supuesto. escudo. Y el escudo, ahora que nos quieren robar la Constitución, estos canallas, estos mangantes, aquí está el escudo, con las columnas de Hércules, que esto demuestra cuando descubrimos América, plus ultra, más allá del estrecho Magín, de la gentuza que nos desgobierna. Bueno, pues aquí está el escudo, la bandera y además el nombre para que si alguien lo roba quede automáticamente retratado. Y es un reloj muy bonito. Y además está hecho por la relojera española Colomer & Sons para su venta exclusiva en la tienda de Libertad Digital con un precio de 275 €. Y ya saben que si son socios del Club de Libertad Digital tienen un 5% de descuento con el código SOCIOSLD. Todo ello en mayúscula. Para conseguirlo, en yoquiero1.com. Bueno, pues antes les hablaba de una columna hedionda que ha publicado hoy Antonio Lucas, que parece el guionista de Yolanda Díaz. Primero, mienten como bellacos los que dicen que fue un campo de concentración, que fueron trabajos forzados, mienten como bellacos. Es mentira. Era voluntario, iban muchos porque se redimían 2 días por cada uno de pena, políticos, comunes, etcétera. Tenían hasta habitaciones o pisos o lo que fuera para las familias que se iban a vivir allí. Fíjense cómo eran los trabajos forzados. Compárenlos con el Gulag, que es lo que defienden supuestamente Antonio Lucas y sin la menor duda Yolanda Díaz. Compárenlos con Siberia. No haber empezado la guerra y no la habrían perdido. Pero ayer esta farsante lloró. Esto hasta ahora con Giocomendi no lo había hecho. Lloró, no sé muy bien por qué lloró.
Yolanda Díaz ha anunciado la retirada de la medalla al mérito en el trabajo a Francisco Franco y a otros 9 cargos destacados. La vicepresidenta, entre sollozos, decía que no se puede equiparar a los que trabajan por la democracia con los que tienen las manos manchadas de sangre. Hombres y mujeres, familiares, en nombre del Gobierno de España les pido disculpas. Se ha tardado demasiado tiempo, pero hoy es posible. Les pido disculpas y a partir de hoy, sí, del Ministerio de Trabajo eliminamos el libro de la infamia. Nunca más. Vamos a ver, a mí no me pidas disculpas porque no te las acepto. Tú eres una pobre, indocumentada, una totalitaria lerda, una sicaria de los de Paracuellos, una tía que no es capaz de sacar de la fosa a la Pasionaria ni a Carrillo. Los asesinos de Paracuellos. Hay entre 7.000 y 10.000 personas asesinadas, padres, hijos y nietos en el cementerio de Paracuellos. Afortunadamente privado, porque si no os habréis comido ya los difuntos. Tú a mí no me pidas disculpas para nada, porque yo te desprecio profundamente, porque eres comunista y defiendes los crímenes de los que nos llevaron a la guerra civil. Y a la guerra civil nos llevaron los comunistas del PSOE y del PC. Del PC al que tú perteneces y del que te engríes, del que presumes, del comunismo además del siglo XXI, que te acabamos de ver elogiando a Hugo Chávez Frías. Tú eres la cómplice de los 7 millones de venezolanos que vagan por el mundo, expulsados de su propio país por el déspota, corrupto, asesino y genocida Nicolás Maduro, más Nicolásito, su hijo, y su padre Hugo Chávez, del que todos seréis ratas serviles, y sois. Tú eras la que decías que con Fidel Castro avanzan los pueblos a la cárcel, por lo menos el cubano. Tú no pidas disculpas en nombre del gobierno de España, porque para mí tú estarás en el gobierno, pero ni eres de España ni eres gobierno. Tú eres una comunista que va pintando la mona, que ha dejado de ser la gordita que iba de Necane por ir la fasionaria. No sé qué me produce más desprecio, si cuando parecías Batasuna o ahora que pareces una parodia de Tamara Falcó. Muy flaca, eso sí, muy flaca y muy cara. No sé quién te paga todo eso, aunque me lo imagino. O sea, tú puedes quitarle la medalla del trabajo a Franco y tal, a Moro muerto, gran lanzada, pero el PC, cuando no estaba gentuza, como la que está ahora, por supuesto estaba por la reconciliación nacional. Y el PC que yo he conocido en tiempos de Franco, el PC antifranquista, estaba por la reconciliación nacional. No se le ocurría sacar a los muertos de la fosa. Y además es igual, si es que estás ridícula. Además, estás ridícula. Pero vamos ahora con la invención. Sale ayer una EPA catastrófica. No hay más que empleados públicos. Estamos ya en 3,5 millones de empleados públicos. Con Franco, Yolanda, analfabetica, Yolanda, ¿sabes cuántos funcionarios había con Franco? 750.000. Ahora tenemos 3,5 millones de empleados públicos. Con Franco había 37 millones de españoles, ahora hay 47. ¿Me dices que había que multiplicar por 7? ¿Por 7? O sea, ¿hace falta 7 veces más funcionarios? Bueno, 6, porque había uno. Pues no, son paniaguados vuestros, para que cuando perdáis las elecciones, que tú no te atreves ni a presentarte, pues entonces tengáis ahí un remanente, una gente que siga viviendo del cuento, que es de lo que vivís. Pero bueno, el análisis de ayer era de tirarse por el suelo. Podían hacer a todo el mundo funcionario y ya no habría ningún parado. De hecho, en la Unión Soviética, que es lo que le gusta a Yolanda Díaz, no había parados. Tampoco había empleo, eso es verdad. Y decían los comunistas, mira, el régimen es muy sencillo. Unos hacen como que trabajan y otros hacemos como que les pagamos. El gobierno hace un análisis sesgado de la EPA para felicitarse por los datos. Se centra en la creación de empleo, orillando que 2 de cada 3 nuevos trabajos son funcionarios. Los empresarios recuerdan que en plena temporada turística el paro se ha incrementado en 60.000 personas. Desde el Ejecutivo siguen ignorando los informes económicos independientes como el de la IDEF para seguir defendiendo que existe un buen crecimiento económico. Escuchamos a Nadia Calviño y a Pedro Sánchez. Datos que son récord histórico desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto
punto de vista cualitativo. Vemos que tenemos más de 20 millones y medio de personas trabajando en España, más de 23 millones y medio de personas activas. Esto quiere decir una cifra récord. Todas las previsiones económicas que no maneja solamente el Gobierno de España, sino también el conjunto de instituciones internacionales y europeas, señalan que España va a ser una de las economías que más crezca en el año 2023. Es mentira, miente como una bellaca y miente como un bellaco. Son yolandos todos, mienten como respiran. Pero ¿cómo vas a decir que es de calidad crear empleo público cuando baja el empleo privado? ¿De calidad de qué? Este merluzo le da lo mismo, pero si hasta su tesis se la hicieron entre 6. Si no la había leído, si en una página había la misma frase copiada, repetida, si es que no leyó ni su tesis. ¿Qué vamos a esperar de que un fraude? Pues fraudes a la que he rebotado esta noche. Es decir, bueno, o sea, que encima de que ya me habían dicho que sí, estaban arrastrados, ahora me dice que no. Se va a enterar esta tía de quién soy yo. El piche. Pero de chulo, Pero ahora vamos a lo más grave de lo que sucedió ayer. Lo de España es un problema español y de los medios de comunicación españoles, que mienten como bellacos sobre esta cuestión. Pero lo que aprobó ayer la Unión Europea, bueno, unos representantes que no sabemos quiénes son, que nadie sabe quién los ha elegido, que son sicarios, gente a sueldo de las renovables, lo mismo que Schröder estaba a sueldo de Gazprom y de Putin. Exactamente igual, que quieren prohibir hasta los híbridos. ¿Para qué? Para meter los coches eléctricos que no hay cómo cargarlos, que no sirven para nada, que no van más allá de Madrid, que es imposible sacarlos de la ciudad y que gastan 4 veces más que un coche de gasolina y contaminan 10 veces más, porque contaminan 10 veces más. Hacer un coche eléctrico, mantenerlo y luego guardarlo, porque no hay manera de revenderlo, cuesta 10 veces más energía que lo que cuesta hacer un coche de gasolina. Y el CO2, solerdos, es necesario para que haya vida en el planeta. La emisión cero de CO2 significaría que desaparecería la vida del planeta. Soy imbéciles. Pero es que encima la Unión Europea no llega al 10% de lo que puede emitir de CO2. El resto del planeta sigue a la suya. ¿Por qué queréis arruinarnos, hijos de la perra eléctrica? Pues ahí está. La Unión Europea prohibirá la venta de coches diésel, gasolina e híbridos no enchufables a partir de 2035. Lo han decidido los negociadores de los Estados miembros, la Eurocámara y la Comisión Europea. Para dirigir el mercado hacia este objetivo se acuerda un nuevo paquete millonario de ayudas y esta es solo la primera parte legislativa del plan que promete descarbonizar la Unión Europea en 2050. Esto es fantástico. ¿Por qué hay que descarbonizar? ¿Por qué? Si el mundo no se descarboniza, ¿por qué descarbonizar Europa? El cambio climático, ¿qué cambio climático? Hay gente, incluso gente respetable, ya mayor, que no se entera de nada, que confunde el medio ambiente con el clima. El clima es una cosa y el medio ambiente es otra. Tú puedes estropear el medio ambiente y el clima no va a cambiar. Y puedes cuidar el medio ambiente y no va a cambiar el clima. Porque el ser humano no tiene capacidad de cambiar el clima, sencillamente. El clima evoluciona, ha evolucionado continuamente a lo largo de la historia, la que conocemos, y cuando no estaba el humano también evolucionaba. ¿Y cómo evolucionaba el clima cuando el humano no lo estropeaba? Pequeña pregunta que Angelines Barceló es incapaz de entender. Dice que hay que prohibir que hablemos del clima los que no estemos de acuerdo con su mantra de lerda, de analfabeta funcional. A ver, no sé si lees francés, Angelines, pero mira, aquí en la religión ecologista te explica lo que es el clima y lo que es el CO2. Con un poco de suerte hasta entiendes lo que es el hidrógeno. Aquí en mira, además está traducido. Está en inglés, pero está traducido. No hay apocalipsis, porque el alarmismo medioambiental de la SER nos perjudica a todos. Esto es un poco gordo, lo entiendo, pero te pueden hacer un resumen. Lee lo de Epstein. Lee lo de Lombard. No sabes quién es Lombard. No, lee lo que ha hecho el asesor de Obama diciendo que es mentira que exista un consenso científico. Eso lo decís Scolari y tú, que sois dos analfabetos. El propio jefe, el que era secretario de Estado de Energía de Obama, ha publicado un libro que se llama Unsettled,
que dice, no es verdad que haya un consenso científico. Y él es el que inventó, es más, el que hace el manual de los modelos matemáticos de predicción del clima. Lo hizo él. Y dice, no tienen credibilidad, no pueden tener credibilidad. Lo dice él. Pero ¿sabes quién es? ¿Te suena Kunin? No, Mila Kunis no. Kunin. ¿A ti qué te va a sonar? Pero quieren prohibirnos hablar de eso. No, ellos por prohibir. Mientras tanto, ¿qué hacen? Forrarse. ¿Qué hace el grupo Prisa-Ser, que son lo mismo? Pues sacarle la pasta a Televisión Espantosa. La nueva presidenta del Consejo de Radio y Televisión Española ha justificado los contratos suscritos con diversas productoras privadas para no quedarse sin nevera. Elena Sánchez ha defendido así la contratación de la coproductora, propiedad del grupo Prisa y cuyo fundador es consejero y director editorial de Prisa. Todo ello en una comisión en la que los portavoces del PNV e Izquierda Confederal decidieron empezar sus intervenciones en euskera. El día 20 yo llevé al Consejo de Administración, en efecto, todas aquellas propuestas que habían decaído del Consejo previsto para el 27 de septiembre. Está el contrato al que se refiere. Ese día, y porque no tendríamos nevera, que es como trabajamos en el argot, y en enero nos íbamos a negro, se aprobó contenido audiovisual por un importe de 23 millones de euros. Vamos a ver, Elenita, o sea, otra inútil que si no fuera comisaria política nos habríamos olvidado de ella hace unos 25 años más o menos. Vamos a ver, tenéis el doble de plantilla que Antena 3 y Telecinco. ¿Por qué necesitáis productoras ajenas? El otro día sacó Iván Espinosa de los Monteros la lista, que era una lista interminable. Habría allí como 100 ejecutivos que cobran más de 100.000 euros, que cobráis más de 100.000 euros. Y sois incapaces de hacer una serie, dice que os vais a negro, no, os vais a rojo siempre y a negro nunca, porque el negro es que no son números rojos, os lo lleváis crudo. Esto es un favor que le hacéis a los Migueles, que mandan en el país porque son vuestros amigachos, vuestros socios. Las productoras deberían estar prohibidas en una televisión pública. ¿Para qué tienen productores y directores en la televisión pública? Si luego son incapaces de producir nada. Pero si es que además, cuando ha habido, la han producido. Si ha habido una época en televisión espantosa, que no era tan espantosa, que producían ellos las series. En la época de Pilar Miró, pues, se hacían cosas como Teresa de Ávila, El Castillo Interior. No las mamarrachadas que hay un siniestro sujeto que quiere sacar a Santa Teresa paseando por los burdeles. Y entonces, como la Comunidad de Madrid no le paga la gracieta, hay alguna que se pone ahí. ¡Ay, es que increíble! ¿Cómo cancela la derecha? La derecha lo que no tendría es que pagar ni un euro. La cultura está para el que la trabaja. Y la televisión para el que la trabaja. Eres incapaz de hacer una serie, vete a tu casa, cierra la televisión. Cierra, no aportáis nada, no significáis nada. Excepto lo que os lleváis. Bueno. Vamos a dejarlo aquí y luego hablaremos de Elon Musk. Ya saben mi opinión. Un tío que dice que va a salvar a la humanidad, la estropea. El último que fue a salvar a la humanidad fue Bill Gates en Davos. ¿Y qué es lo que hizo? Arrodillarse ante Xi Jinping. Los mamarrachos estos que tiran tomate a los girasoles y a los cuadros más conocidos, nunca a los desconocidos, si se fijan. Después la propaganda pone Stop Oil. Es lo mismo que hizo ayer la Unión Europea. Prohibir el petróleo y la gasolina. ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía el gran Mourinho, nunca consigo acabar un encuentro contra el Barcelona con 11 jugadores. ¿Por qué? Bueno, vamos a ahorrar a la Mutua, Vanessa. Sí, porque yo llevo años con ellos y la verdad es que estoy encantada, igual que 9 de cada 10 personas que se vienen a la Mutua por el buen servicio y porque además te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Se pueden informar sin compromiso en el 91 555 55 55, 91 555 55 55 y consultar condiciones en Mutua.es. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Nueva trampa de Ugurlian. Sí. Para pillar a Basile, ahora que ya no está Basile, para pillar a Borja Prado, claro. Sí, en El Economista lo que nos cuenta, bueno, básicamente lo que cuenta El Economista es un poco lo que hemos venido contando, un poquito más, como se suele decir, cargadito de bombo, y es esa necesidad que tiene Prisa de poder ampliar capital. Solo necesitan 150 millones. Nada, solo el 60% del... Nada, solo pierden de la 200 y deben bursátil. 1000. O sea, que bien, nada, normal. No, sí, que valor contable no, valor bursátil, capitalización en bolsa 230 millones, debe 915, va a un ritmo de 10 millones de deuda por mes. Bueno, pues efectivamente la situación de Prisa es muy complicada y a ver qué hace Mediaset, porque la verdad que la situación está ahora... Pues Mediaset no pudo completar su OPA sobre Mediaset. Es que la gente se olvida de esa cuestión o no. Porque el Ugurlian, el gargantúa se lo sabe. Tú lo que quieres es comprar Mediaset sin dinero, con el dinero de Mediaset, y mandar en ella. Claro, pero sería comprar Mediaset con una empresa en ruinas. No, y además para mandar. Claro. Claro. Qué jeta. Bueno, interesante lo que contáis del sueldo de Giacomendi. Sí, exuberante sueldo de Garamendi, que amenaza su reelección como presidente de la COE. ¿Qué contamos en Libertad Digital, el libre mercado ahora mismo? Se puede leer ya en la portada. Bueno, pues que cada día hay más enfado dentro de la patronal, dentro del mundo empresarial español, con los monumentos del señor Garamendi, fundamentalmente porque tampoco es que haya plantado cara en los asuntos principales de esta legislatura. Se ha rendido. Y no es flojo, ¿eh? No, ahora es cuando ya dicen, hombre, esto es que nos matáis. 350.000 euros anuales solo como presidente de la COE, más los consejos de administración que tiene. Más los adjuntos, adjuntas, etcétera. Sí, nos estima que está en el entorno del $500.000. Fantástico. Bueno, ahí le tienes. Desayunando con Yolanda. ¿Crees que el camarada Sánchez Libre va a cobrar menos? ¿Qué crees que ¿cómo se llama este andaluz que han puesto de pega? Porque no me creo que sea candidato. Bueno, es igual, es el señor. El de la patronal el espontáneo. de los automóviles. El espontáneo, vamos, ¿de qué? Esto es una historia entre dos gangs, entre dos bandas. Es así, esto es entre Rubiales pero y nos lo vamos a pasar muy bien, en estas elecciones. Nosotros a contarlo. Desde luego que sí. Bueno, pues vamos rápidamente a las noticias de cercanía y enseguida volvemos al programa. Hoy viene Paco Rosell, viene Eduardo Inda, tenemos la República de los Tontos absolutamente repleta de idioteces y seguimos.